¿Y si te dijera que la manera en que respiras ahora podría estar manteniéndote atrapado en el mismo ciclo, repitiendo patrones que querías romper? Hay investigaciones, como las del Instituto HeartMath, que muestran por qué tantos esfuerzos de crecimiento personal fallan. No es falta de motivación, es falta de conciencia sobre el impacto de la respiración en la creación de tu realidad. Cuando entiendes lo que realmente ocurre en cada inhalación y exhalación, percibes que respirar va mucho más allá de mantenerte con vida. Es literalmente moldear el campo a tu alrededor. Piensa en esto. En promedio, respiramos 23,000 veces al día, pero casi todas esas respiraciones son automáticas, hechas sin atención. Respiras en el tráfico, en el trabajo, mientras repasas problemas en la cabeza a las 3 de la mañana, y ni notas que, en el fondo, estás transmitiendo tu turbulencia interna al mundo. Cada patrón respiratorio es como una firma energética que se expande hasta 2,4 metros desde tu cuerpo. Cuando respiras con ansiedad, escribes ansiedad en el campo cuántico. Cuando respiras con calma, imprimes paz. El campo no distingue lo interno de lo externo, solo responde a la información que envías, como un espejo instantáneo. Lo más fascinante es que esto no es teoría vaga. Investigaciones sobre biofotones, como las del Dr. Fritz Albert Popp, muestran que cada célula emite luz, coherente cuando estás en armonía y caótica cuando estás en desequilibrio. La respiración es el volante que dirige esa luz. Y las tradiciones antiguas ya lo sabían mucho antes de que la ciencia moderna lo demostrara. Civilizaciones hablaban de prana, ruaj, aliento vital, no como metáfora, sino como el puente entre el mundo físico y lo invisible. Para ellas, respirar conscientemente era un portal capaz de activar estados de conciencia más elevados e incluso de alterar circunstancias físicas. Ahora, detente y obsérvate. ¿Cómo estás respirando en este preciso momento? La mayoría vive con una respiración corta, alta en el pecho, como si estuviera siempre en alerta. Es lo que llamo respiración de supervivencia, suficiente para mantener el cuerpo, pero incapaz de nutrir el alma. Por eso muchos tableros de visión, vision boards y afirmaciones no funcionan, porque la respiración, que debería ser la base de la coherencia, está desalineada con lo que se desea manifestar. Al alinear pensamiento, emoción y respiración, dejas de ser rehén de las circunstancias y pasas a codificarlas desde tu centro consciente. Cuando la ansiedad toma el control, tu respiración se vuelve corta y apresurada, como si intentara seguir la prisa de los pensamientos. En los momentos de paz, desacelera, se profundiza y el cuerpo entero responde como si hubiera encontrado su hogar. Pero aquí está el punto crucial. Tu respiración no solo refleja tu estado interno, lo moldea. La diferencia entre la respiración automatizada y la respiración consciente está en la presencia. La automatizada sucede a ti. La consciente sucede a través de ti, como un diálogo vivo entre lo que ocurre dentro y el campo cuántico que te rodea. Cuando respiras con intención, tratando cada inhalación como un gesto sagrado, la vida deja de ser algo que simplemente sucede y pasa a ser algo que construyas. En ese instante, el acto de respirar deja de sostener solo el cuerpo y empieza a sostener la alineación. Aquí es donde la respiración se vuelve un portal. Y antes de atravesarlo, hay una ilusión que debe caer. Crees que controlas tus pensamientos, pero en realidad ellos te conducen a ti. La mayoría vive así. Despierta y la mente dispara. ¿Qué tengo que hacer hoy? Voy tarde. ¿Y si eso sale mal? Ese flujo constante crea la sensación de que esa voz es quien eres. ¿Y si no lo es? Aquí va una invitación. Solo observa tu respiración. No la fuerces, no la cambies, solo percíbela. Siente el aire entrar por las fosas nasales, llenar los pulmones y luego salir, suave como una ola que se retira. En este simple acto sucede algo profundo. Dejas de ser solo quien respira y te conviertes en quien atestigua la respiración. Entonces, observa también tu mente. Quizás surja el pensamiento, esto es inútil, o lo estoy haciendo mal.
Pero si puedes percibir el pensamiento, no puedes ser el pensamiento. Eres la conciencia que lo percibe. Esa es la activación de tu observador interno. Es como estar sentado a la orilla de un río. Los pensamientos fluyen como el agua, a veces calma, a veces turbulenta, pero tú sigues ahí, inmóvil, solo observando. No eres el río, eres la presencia que lo contempla. Las tradiciones ancestrales usaban la metáfora del cielo y las nubes. Tus pensamientos son las nubes, a veces densas y tormentosas, a veces ligeras y radiantes. Pero el cielo, que es tu conciencia, permanece intacto. Es vasto, estable, inamovible, sin importar cuántas nubes pasen por él. Esa conciencia observadora es el núcleo inmutable de quién eres. Es la parte que no cambió desde tu primer recuerdo de infancia y que seguirá intacta hasta el último suspiro. Es el testigo silencioso, presente en cada risa, en cada pérdida, en cada victoria y en cada silencio de tu vida. Pero lo más fascinante es que el observador no solo está mirando, es la fuerza creativa que moldea tu realidad. Cada tradición espiritual, en lenguajes distintos, apuntó a esta misma verdad. Los hindúes lo llaman Sakshi, la conciencia testigo. Los budistas hablan de la naturaleza búdica, la claridad inmutable que permanece incluso en medio de la tormenta mental. Los místicos cristianos se refieren a la conciencia crística interior, la chispa divina que habita en cada ser humano. Todas convergen en el mismo reconocimiento. No eres las experiencias pasajeras, sino la conciencia eterna que las atraviesa. Cuando esa percepción deja de ser teoría y se vuelve vivencia, tu relación con los desafíos cambia por completo. En lugar de preguntar, ¿cómo arreglo esto?, surge la pregunta, ¿qué intenta revelarme esto? En vez de luchar contra las emociones difíciles, las observas con curiosidad. Y en lugar de intentar controlar cada resultado, te abres a la inteligencia creativa que siempre está operando, incluso cuando no la comprendes. Este cambio, de participante reactivo a creador consciente, es lo que los antiguos alquimistas llamaban la gran obra. No buscaban transformar plomo físico en oro material. El oro era el estado despierto y el plomo era la reactividad inconsciente. El laboratorio, la propia conciencia. Y la herramienta principal, la respiración. Hoy, la neurociencia empieza a validar lo que esos maestros ya sabían. Estudios como los realizados por Joe Dispenza muestran que tan solo 7 minutos de observación consciente comienzan a debilitar patrones mentales antiguos y a crear nuevas conexiones neuronales. Es tu cerebro reorganizándose, literalmente, para sostener al observador, no al reactivo. Y ese estado va más allá del crecimiento personal. Es el recuerdo de que eres coautor de la vida, participando activamente en el proceso creativo del universo. Cuando te pierdes en la identificación con pensamientos y emociones, es como un actor que olvidó que está en una obra, tan inmerso en el drama que no percibe que todo es un guión temporal. Pero cuando despiertas al observador, recuerdas que eres mucho más. Eres el actor, el director, el guionista y hasta el público, todo al mismo tiempo. Ahí es donde la respiración consciente revela su verdadero poder. Cada inhalación hecha en el estado de observador es como una señal luminosa enviada al universo. Recuerdo quién soy. Estoy listo para crear conscientemente. Y el universo responde, reorganizando circunstancias, encuentros y oportunidades para reflejar esa nueva claridad y coherencia. La mente egoica, esa voz que nunca calla, intenta convencerte de que está al mando. Construye historias sobre quién eres, sobre lo que otros piensan de ti, revive el pasado y anticipa problemas en el futuro. Pero el observador vive solo en el presente, en el eterno ahora, donde habita el poder real. Cuando empiezas a identificarte más con ese observador y menos con el parloteo mental, algo profundo cambia. La reactividad cede espacio a la respuesta consciente. En lugar de dejarte llevar por cada ola de emoción o pensamiento, los ves formarse
reconoces su presencia y decides cómo interactuar con ellos. Aquí nace la libertad genuina. Y la respiración se vuelve tu ancla, tu hilo conductor hacia ese estado de presencia. Un recordatorio constante de que no eres el drama, sino la conciencia silenciosa y estable que lo percibe y desde ahí puede rediseñar tu realidad. Cada vez que diriges tu atención a la respiración, estás regresando a casa, a tu verdadero yo. Te alejas del ruido de los pensamientos y entras en la claridad de la conciencia pura. Esto no es solo filosofía espiritual, es física cuántica en acción. El efecto observador, estudiado por la ciencia, muestra que la atención consciente no solo registra la realidad, la transforma. Cuando te vuelves observador de tu mundo interior, adquieres el poder de influir y moldear el mundo exterior. Tal vez ya viviste momentos en los que el tiempo pareció dilatarse en una crisis donde cada detalle se volvía más nítido o en un abrazo profundo donde todo alrededor parecía desaparecer. Esos instantes contienen un secreto. Existe un espacio sutil, escondido entre tus respiraciones, una ventana de 0,3 segundos capaz de reconectar toda tu realidad. La mayoría nunca percibe que puede acceder a él de forma intencional, pero esos momentos no fueron accidentales, fueron pequeñas muestras de lo que sucede cuando te sumerges en el espacio entre los pensamientos, entre los latidos del corazón, entre las respiraciones. En ese punto suspendido, tocas lo atemporal, la brecha cuántica. Prueba ahora, inhala profundamente, pero esta vez percibe no solo el aire que entra o sale, siente lo que ocurre en el instante en que los pulmones están llenos y aún no han empezado a liberar el aire. Es un momento breve, casi imperceptible, pero dentro de él hay un silencio que lo contiene todo, y es en ese espacio donde comienza la creación. Al finalizar la exhalación, permítete una breve pausa antes de iniciar la siguiente inhalación. Esos instantes no son simples espacios vacíos, son portales silenciosos, llenos de potencial. Los iniciados del antiguo Egipto conocían este secreto y lo guardaban como uno de sus enseñanzas más sagradas. A orillas del Nilo, en templos iluminados por antorchas, los discípulos eran guiados a entrar en esos intervalos con plena conciencia. Llamaban a esta práctica el descanso en el silencio de Ra, el momento en que el dios Sol, entre un aliento y otro, recreaba el mundo. Estas pausas no servían solo para controlar la respiración, eran puertas al campo infinito de posibilidades. Es el mismo principio que enseña la música. Sin el silencio entre las notas, no hay melodía, solo ruido. Tu respiración sigue esa misma danza. Y en el intervalo cuántico ocurre algo raro. El ruido interno se disuelve. Las voces apuradas del tengo que, debería, ceden lugar a una quietud cristalina. Es en ese silencio donde se forma la intención genuina del alma, distinta del deseo ansioso del ego. Piensa en ese intervalo como el útero de la creación. Así como un niño crece en la oscuridad silenciosa antes de ver la luz, tus sueños también necesitan ese espacio sagrado para tomar forma. Los místicos antiguos lo llamaban el ojo de la aguja, el paso estrecho por donde todas las posibilidades deben atravesar para convertirse en realidad. La mayoría atraviesa esas pausas sin notarlas, corriendo de un pensamiento a otro. Pero cuando aprendes a reposar en ese hiato, a sentirte cómodo entre lo que ya pasó y lo que aún no llegó, descubres el lugar donde habita el verdadero poder. No se trata de contener la respiración ni de forzar. Se trata de permitirte estar presente en el ritmo natural de tu ser. En ese estado, no manipulas el campo cuántico,
conversas con él. Y aquí viene algo que casi nadie percibe. Esa brecha es solo el comienzo. Hay mensajes que tu cuerpo envía desde hace años, señales sutiles que quizá hayas ignorado. Y cada vez que no las escuchas, bloqueas parte de tu potencial de manifestar. El siguiente paso no está en pensar más alto o imaginar más fuerte, sino en descender del ruido mental al santuario silencioso de tu forma física, donde la respiración y la energía se encuentran. Estas percepciones son, en realidad, mensajes codificados. Cada tensión, cada peso, cada incomodidad es un archivo energético que tu cuerpo ha guardado para el momento en que estuvieras listo para descifrarlo. Lo que antes parecía solo dolor o rigidez es, en verdad, un portal hacia la liberación y la expansión. Las antiguas enseñanzas decían que la respiración es la llave que abre cofres olvidados, cofres que contienen tanto heridas como poderes que olvidaste poseer. Cuando respiras conscientemente en esas áreas, no solo estás oxigenando músculos ni relajando nervios, estás enviando luz hacia el templo, iluminando cámaras que estaban en penumbra. Es en ese instante cuando antiguos patrones empiezan a disolverse. El cuerpo, antes guardián rígido de las memorias, se vuelve aliado en la creación de un nuevo campo vibratorio. Y aquí está la revelación más importante. Cada vez que eliges habitar tu cuerpo como un templo, amplías tu capacidad de recibir y sostener nuevas realidades. Dejas de ser un visitante distraído en tu propio espacio sagrado y te conviertes en el sacerdote o sacerdotisa que cuida, honra y activa ese lugar. Si este llamado toca algo dentro de ti, no lo ignores. Respira ahora con presencia y permite que la energía se mueva. Lo que se revela en ese silencio es lo que siempre estuvo esperándote. Cuando exhalas conscientemente, es como si soplaras el polvo acumulado sobre la historia de tu linaje. Cada liberación no es solo tuya, es un acto de sanación que reverbera hacia atrás, alcanzando a quienes vinieron antes, y hacia adelante, abriendo camino para quienes aún llegarán. Por eso los antiguos veían la respiración como una oración silenciosa, capaz de atravesar el tiempo y reescribir destinos. Y lo más fascinante es que esa renovación no ocurre con esfuerzo, sino con entrega. No fuerzas la sanación, la permites. Al dar espacio para que el aire y la conciencia lleguen donde antes solo había resistencia, algo se reorganiza desde adentro. Viejos dolores pierden peso, ciclos se deshacen, se abren espacios para que se instalen nuevas frecuencias. Al final, comprendes que el templo que estás restaurando con cada inhalación no está hecho solo de carne y hueso, es el santuario vibratorio donde habita tu espíritu. Y cuanto más puro y libre se vuelve, más empieza tu realidad externa a reflejar esa claridad interna. Y a medida que este alineamiento se profundiza, te das cuenta de que estás haciendo mucho más que respirar mejor. Estás reescribiendo el libro energético de tu linaje, sustituyendo páginas de miedo y escasez por capítulos de coraje, abundancia y amor incondicional. Cada inhalación es un hilo de luz que cose las heridas del pasado. Cada exhalación, un soplo que abre espacio para un futuro más libre. Ese es el verdadero legado que dejas. No solo bienes materiales o recuerdos, sino un campo vibratorio limpio y fértil para quienes vengan después. Al habitar plenamente tu templo interior, te conviertes en un pilar vivo entre cielo y tierra, un canal consciente por donde la creación se actualiza. Y es en ese estado cuando la respiración del observador alcanza su poder máximo, cuando no es solo una técnica, sino un acto sagrado que moldea realidades, conecta dimensiones y sella en tu propio cuerpo el puente entre lo que fue y lo que aún puede ser. Pero cuando respiras en coherencia, es como si la superficie de ese lago volviera a reflejar el cielo, clara, calma, magnética. Las personas se acercan sin saber explicar por qué. Sienten paz a tu lado, confían más en sí mismas simplemente por estar dentro del alcance de tu campo. Y ahí está el punto.
No necesitas convencer a nadie con palabras ni probar tu valor con esfuerzo. Tu estado interno habla más fuerte que cualquier discurso. Con cada respiración consciente, estás transmitiendo una señal silenciosa que dice: aquí hay equilibrio, aquí hay seguridad, aquí hay luz. La física cuántica llama a esto resonancia, las tradiciones espirituales, presencia, y el corazón humano, hogar. Y cuando entiendes que el simple acto de respirar puede transformar no solo tu vida, sino el mundo a tu alrededor, percibes que nunca se trató solo de ti, se trata de todo lo que respira contigo. Esa capa es el poder de co-crear campos colectivos. Cuando dos o más personas respiran de forma coherente y consciente juntas, sus campos electromagnéticos empiezan a sincronizarse. Es como si un solo corazón más grande comenzara a latir al mismo ritmo. La ciencia lo llama entrainment, sincronización. Los antiguos lo llamaban comunión. En ese estado, las ideas fluyen con más claridad, los conflictos se disuelven antes de empezar y las soluciones parecen surgir de la nada. Es como si el campo cuántico recibiera un llamado unificado y respondiera no solo a ti, sino a todo el grupo. Y aquí va el secreto que casi nadie pone en práctica. Cuanto más mantienes ese estado dentro de ti, más fácil se vuelve a influir positivamente en cualquier espacio al que entres, sea tu casa, tu comunidad o incluso lugares con tensión y discordia. Al final, respirar así no es solo un acto personal, es un acto de servicio al mundo. Te conviertes en un centro estable de paz en medio del ruido, un recordatorio vivo de que hay otra manera de existir, crear y relacionarse. Esto significa que con cada respiración estás silenciosa pero poderosamente inclinando las probabilidades a tu favor. No solo te calmas, estás redibujando las líneas invisibles de tu futuro. Al cultivar la respiración coherente, no solo influyes en las personas y los ambientes, imprimes tu firma en el tejido del universo. El espacio-tiempo responde, las coincidencias se multiplican, caminos antes invisibles se revelan, lo que parecía improbable se acerca hasta tocar tu vida. Y todo comienza con este gesto simple y presente: inhalar, pausar, exhalar, pausar, consciente, íntegro, conectado. Así que mientras lees estas palabras, date cuenta, tu próximo suspiro es una elección. ¿Será solo otro ciclo automático o el inicio de un campo de creación consciente que moldeará lo que viene después? Estás aprendiendo que los estados de coherencia respiratoria organizan el aparente caos por dentro y por fuera. Cuando grupos enteros respiran en cadencia, 5 o 6 segundos inhalando, 5 o 6 exhalando, los campos comienzan a sincronizarse y el entorno responde con menos fricción y más cooperación. Facilitadores de círculos de respiración relatan reuniones más productivas, clases más serenas, familias que retoman el diálogo después de 3 minutos de coherencia compartida. Haz la prueba. Antes de una conversación difícil, 3 ciclos de pausa arriba y pausa abajo crean espacio para nuevas soluciones. Esa es la belleza del servicio silencioso. Regulas tu templo y el mundo a tu alrededor encuentra dónde posarse. Y recuerda, el campo responde a la autenticidad, no a la actuación. Práctica simple de 3 minutos. 1. Manos en el corazón, nombra la emoción presente, 30 segundos. 2. Respira en coherencia, 5-5, mientras evocas un sentimiento real de aprecio por alguien o algo, 120 segundos. 3. Dona el excedente. En la pausa, imagina tu calma expandiéndose por la habitación, la calle, el planeta. 30 segundos. Experimento de 7 días. Hazlo al despertar y antes de dormir. Anota sincronicidades, cambios de ánimo y conversaciones que fluyen mejor. Luego vuelve y cuenta. ¿Cuál fue la primera señal de que tu campo empezó a contagiar el entorno? ¿Te has dado cuenta de cómo algunos seres sirven solo con estar presentes?
Los antiguos lo sabían. La conciencia es contagiosa, la paz es magnética, y una persona que respira desde su centro altera toda la atmósfera. Has viajado por capas de ti, ritmo, silencio, observación, y descubriste la quietud como portal de poder. En un mundo que confunde ruido con progreso, la acción más potente muchas veces nace de la inmovilidad lúcida. El campo cuántico no responde a tu esfuerzo frenético, sino al refinamiento de tu alineamiento. Prueba la inacción operante. Antes de cualquier decisión importante, detente 90 segundos. Manos en el corazón, 3 ciclos de respiración coherentes 5-5. Nombra la intención en voz baja y pregunta, ¿esto nace del miedo o de la verdad? Si el cuerpo se relaja, avanza. Si se contrae, ajusta el rumbo. Hazlo durante 7 días y observa sincronicidades, conversaciones que fluyen, soluciones sin desgaste. Así se sirve simplemente por existir, no imponiendo fuerza, sino irradiando orden y dejando que el universo organice lo demás. El campo no se impresiona con listas ni metas, responde a tu frecuencia, a tu coherencia, a tu estado de ser. Y el estado más coherente no es el cansancio que se derrumba, es la quietud que se sostiene, la quietud de montaña. La montaña no pelea con la tormenta, permite que el viento pase, no corre detrás del atardecer, simplemente recibe la luz. Las aguas la rodean, las estaciones cambian y aún así permanece centrada. Ese tipo de silencio vivo mueve mundos cuando aprendes a respirar dentro de él. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un marcador de coherencia. Exhalar un poco más largo que inhalar suaviza el sistema nervioso y aumenta la respuesta del nervio vago. La respiración nasal calienta, humedece y filtra el aire mientras favorece la liberación natural de óxido nítrico, mejorando el flujo. Ritmos estables, alrededor de 5 a 6 segundos por cada fase, ayudan a que el corazón y la respiración bailen juntos, creando un campo más claro. La postura importa. Columna recta y hombros sueltos señalan seguridad al cuerpo y facilitan la coherencia. Y una intención simple de «yo confío», durante las pausas sella el estado que estás codificando. Cuando entras en esa quietud respirada, la realidad empieza a reorganizarse a tu alrededor, no en tu contra. Puertas que antes exigían fuerza se abren con un empujón ligero. Personas que suman llegan sin esfuerzo. Y soluciones que parecían inalcanzables se vuelven obvias. No es hechizo, es congruencia. Dejas de emitir señales de desesperación, control y lucha, y pasas a irradiar confianza, receptividad y alineamiento. El campo lee esa claridad y recoloca las circunstancias según tu centro. Práctica montaña en 2 minutos. 1. Asienta los pies. Alarga la columna, afloja la mandíbula y el espacio entre las cejas. 2. Inhala 5 segundos por la nariz. Pausa 2. Exhala 6. Pausa 2. Repite por 8 ciclos. Durante las pausas, visualiza la cumbre recibiendo luz y di en silencio, «yo permanezco». Al final, identifica la menor acción alineada posible y ejecútala en un máximo de 60 segundos. Observa el entorno. Nota sutiles cambios de tono, apertura y sincronicidades. Piensa en el ojo de un huracán. Alrededor, vientos violentos. En el centro, calma perfecta. Desde ese centro se organiza todo el sistema. Al cultivar tu quietud de montaña, te vuelves ese ojo, un punto estable que redistribuye fuerzas sin necesidad de controlarlas. Y cuando la vida venga en olas, no serás arrastrado. Permanecerás íntegro, respirando, permitiendo que lo que es tuyo encuentre el camino hasta ti. Esa es la quietud que puedes cultivar por dentro, no la de quien se rindió, sino la de quien se volvió el principio organizador de su propia vida. En ella, la diferencia entre control y alineamiento se vuelve evidente. El control intenta ajustar el mundo para que quepa en tu deseo. El alineamiento deja que la coherencia interna magnetice la armonía externa. El control agota porque nada fluye. El alineamiento alivia porque cooperas con el flujo. Cuando respiras conscientemente, descansas en la brecha cuántica.
y habitas tu templo por completo. No haces que las cosas sucedan, permites que sucedan a través de ti. Y en ese permitir, te conviertes en un canal libre para que la inteligencia del universo se exprese. Experimento del arquero. Antes de actuar, cierra los ojos 60-90 segundos y lleva la columna a la neutralidad. Inhala 5, pausa 2, exhala 6, pausa 2, por 3 ciclos, sintiendo el peso en los talones. Pregunta al cuerpo, ¿este paso nace del miedo o de la verdad? Y nota dónde se relaja o se contrae. Visualiza la flecha habiendo encontrado ya el blanco y nombra la menor acción alineada posible. Actúa en menos de 1 minuto, sin prisa, manteniendo la respiración amplia como el paisaje de la montaña. Esto no es pasividad, es prontitud viva. Es la quietud del maestro arquero instantes antes del disparo, foco total, presencia completa, disponibilidad para lo que brota del centro. Tus acciones se vuelven precisas porque dejan de nacer del esfuerzo y pasan a nacer del encaje. Y cuando ese encaje se establece, tocas lo que llamo campo de posibilidades, un estado donde futuros potenciales coexisten, a la espera de tu mirada consciente para colapsar en realidad. Allí no hay carencia ni imposibles, solo creatividad en estado puro. Los Vedas llaman Turiya al cuarto estado, más allá de la vigilia, el sueño y el sueño profundo. Lo rozas en destellos cuando reposas en la brecha y la mente se aquieta sin esfuerzo. Para acceder a él, mantén una atención suave y expandida, como quien escucha el silencio entre 2 notas. Permanece 3 respiraciones en la cima y 3 en el fondo, dejando que la intención surja sola, sin empujar. Cuando la intención llegue simple y clara, permite que te mueva, no fuerzas, sigues. En ese lugar, el tiempo se vuelve maleable y el espacio elástico. Ya no es vivir la realidad, es participar en su creación. Cuenta en los comentarios qué patrón antiguo o modo de ser estás listo para soltar con esta práctica y qué transformación eliges encarnar ahora. Al elegir alineamiento en lugar de control, dejas de remar contra la corriente y pasas a ser la propia corriente que conduce el barco al destino correcto. Cuando respiras desde esa quietud puntual, aquello que antes parecía ley fija se revela más como una directriz. La conciencia puede trascender límites cuando está en coherencia. En ese lugar, no fuerzas resultados, te abres a la posibilidad más elevada que desea emerger a través de ti. A veces coincide con lo que la mente quería, a veces llega diferente, y aún así, impecablemente alineada con tu crecimiento. He aquí la diferencia entre manifestar desde el ego y manifestar desde el alma. El ego usa la conciencia para tomar. El alma permite que la conciencia se exprese para elevar. El ego crea desde la carencia. El alma desde el desbordamiento. Protocolo punto 0. 2 minutos. Practica antes de decisiones. Cierra los ojos e inhala 5 segundos, pausa 1 segundo, exhala 6 segundos, pausa 1 segundo. 4 ciclos. En la pausa, pregunta, ¿qué quieren hacer a través de mí ahora? Si surge una imagen o emoción clara, anota una acción mínima en una línea. Actúa en un máximo de 60 segundos sin discutir con la mente. La percepción más profunda es que no necesitas volverte a alguien para acceder al campo de punto 0. Ya eres eso. Las prácticas, respiración consciente, observador, brechas, no crean un nuevo tú. Retiran el ruido que te impedía oír lo que siempre estuvo ahí. Cada respiración fue el universo respirando por tus pulmones. Cada pensamiento, la conciencia explorándose por tu ventana. Cada emoción, el amor experimentando tonalidades. No eres un ser separado intentando conectarse con el todo. Eres el propio todo reconociéndose en forma humana. Experimento 72 horas. Deseo brújula versus deseo áncora. El deseo brújula orienta la dirección, calidad de vida o estado, no un objeto específico.
El deseo áncora te ata al cómo, cuándo y quién, generando contracción y demora. Durante 3 días, elige solo deseos brújula, por ejemplo, claridad, servicio o ligereza. Anota sincronicidades y decisiones que se volvieron obvias sin esfuerzo. Cuando esta verdad deja de ser concepto y se vuelva experiencia, tu relación con la vida cambia. Dejas de intentar hacer que la vida funcione para ti y permites que opere a través de ti. El alineamiento sustituye al control, la confianza a la ansiedad por el resultado, la acción inspirada al esfuerzo disperso. Respira, descansa en la brecha, habita tu templo y pregúntate con gentileza, ¿cuál es la posibilidad más elevada que desea expresarse por mi intermedio hoy? Dejas de verte como una ola intentando alcanzar el océano y te reconoces como el océano expresándose como ola. Ese reconocimiento no te vuelve pasivo, te vuelve responsivo y presente. Ahora el compromiso nace del amor, no de la carencia, de la integridad, no de la búsqueda, del servicio, no del interés propio. Es el movimiento natural del sabio taoísta, actuar sin forzar, colaborar con el flujo sin abandonar la dirección. La quietud que cultivas pasa a ser el principio organizador de tu vida. Sello del observador. 60 segundos. Siente los pies en el suelo y reposa la mano en el corazón. Inhala 5, pausa 1. Exhala 6, pausa 1, repitiendo 4 ciclos. En la pausa, pregunta, con amabilidad, ¿cuál es la menor acción alineada ahora? Si surge imagen, sensación o palabra, regístrala en una línea. Realízala en un máximo de 1 minuto, manteniendo la respiración amplia y la tensión suave. Por eso te invito ahora a escribir en los comentarios, yo elijo respirar como observador. No es solo una frase, es una firma energética, un nuevo contrato con el campo. Es la interrupción consciente del antiguo ciclo de respiración automática. Al suscribirte, no es solo a un canal, es a una frecuencia, a una comunidad que recuerda, cada día, que la realidad comienza por dentro. Vuelves al mundo no como antes, sino como siempre fuiste bajo el ruido. Caso real en microescala. Marina, tras semanas de ansiedad, adoptó 3 ciclos del sello antes de reuniones, y en 2 días, la conversación difícil que evitaba terminó en un acuerdo inesperado. En el tráfico, empezó a usar el semáforo consciente. Amarillo, alarga la exhalación. Rojo, pausa suave con la frase, yo confío. Verde, menor acción alineada. En casa, practicó 3 minutos en silencio con su hijo. Ambos durmieron mejor esa noche. Pequeños rituales, grandes reorganizaciones. Lleva este ritmo contigo. Inhala, pausa, exhala, pausa. Presencia que no empuja, sino que permite. Camina sabiendo que no necesitas hacer que la vida trabaje para ti. Basta con que dejar que trabaje a través de ti. A cada suspiro, el océano se recuerda a sí mismo en la forma que eres. La respiración te trajo hasta aquí, y en este instante revela la verdad final. Nunca estuviste separado de lo que buscas. Es eso respirando en ti. Lo que empieza a suceder es sutil y grandioso a la vez. La vida comienza a desplegarse a tu ritmo, como si la realidad adquiriera buenos modales al acercarse a ti. Las urgencias pierden el tono de sirena, las elecciones se vuelven más nítidas y el cuerpo encuentra descanso incluso en días llenos. Notas que ya no necesitas convencer al mundo, tu presencia lo organiza. Y cuando llegue la ola emocional, sabes dónde está la orilla. 3 respiraciones y el observador reaparece. Con el tiempo, tu cuerpo empieza a registrar la quietud como el nuevo normal. La variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta y el corazón entra en sincronía con la respiración, especialmente cerca de 0,1 Hz. La exhalación un poco más larga calma el nervio vago y amplía tu ventana de tolerancia. La mente se aclara y las respuestas surgen con menos esfuerzo. Percibes las primeras señales de estrés antes de la avalancha y eliges distinto. También percibes un tipo nuevo de sincronicidad, conversaciones que se abren, puertas que se destraban, pequeños milagros logísticos que te ahorran horas. El sueño se profundiza, el ánimo oscila menos y el
No, se vuelve más fácil cuando no es tu camino. Tu templo interior responde con señales gentiles, calor en el pecho, hombros que descienden, mandíbula que se suelta, informando, es por aquí. Y al seguir ese hilo, la acción correcta llega con la precisión de un arquero. Llamemos Clara a un ejemplo simple. Adoptó 3 pausas conscientes al día y el semáforo en el tráfico. En una semana, durmió mejor y resolvió una conversación antigua sin desgaste. 2 invitaciones inesperadas llegaron cuando decidió practicar antes de responder. Ella dice que es suerte. Tú y yo sabemos. Es coherencia en acción. Cuando lo olvides, porque todos lo olvidamos, recuerda, no se trata de perfección, se trata de retorno. Regresa al observador, a la brecha, al templo. 1 minuto basta para cambiar el tono de todo un día. Y si quieres sellar este momento, escribe en los comentarios, yo elijo respirar como observador. Es más que un gesto. Es la firma energética de quien pasa a vivir por alineamiento, no por esfuerzo. Llévate esto ahora. El campo no obedece a la prisa, responde a la coherencia. Respira, pausa, permite. Deja que la vida trabaje a través de ti y observa al mundo reconocer este nuevo centro. Con cada suspiro consciente, le recuerdas al universo la forma que quiere tomar por tu intermedio y él responde con la delicada puntualidad de quien siempre estuvo esperándote. Empiezas a notar que la vida sopla de vuelta. Ya no hay frontera entre el aire que entra y el soplo del propio mundo que te encuentra. Cada inhalación se vuelve un recibo, cada exhalación un entrego, y ese vaivén se convierte en una oración silenciosa, continua, dócil y poderosa. En ese compás, no intentas tirar de los resultados por la fuerza, te abres a lo que quieren hacer a través de ti. El universo responde porque dejaste de bloquear el curso natural de la coherencia. Y cuando cae la interferencia, aquello que llamabas milagro pasa a ser simplemente el funcionamiento normal de la realidad alineada. Oración del aliento, 60 segundos. Siente los pies, columna despierta, mirada suave en el horizonte. Inhala 5, pausa 1, exhala 6, pausa 1, durante 4 ciclos. En la pausa, susurra internamente. Recibo en la cima y entrego en el fondo. Observa 3 señales del cuerpo: hombros descendiendo, calor en el pecho, mandíbula suelta. Cierra con una pregunta. ¿Qué pide paso ahora? Y no fuerces respuesta. Entonces las sincronicidades se multiplican. Personas aparecen a la hora exacta, puertas se abren sin empujón. Las ideas llegan enteras como si ya vinieran listas. Los recursos encuentran su camino hacia ti porque tu presencia dejó de emitir ruido. La sanación vuelve a ser el patrón, la abundancia pierde el peso del esfuerzo y el amor descansa en su condición de incondicional. Nada de esto es pasividad, es prontitud lúcida. Es el océano reconociendo a la ola y la ola confiando en la marea. Experimento Marea de 7 días. Elige 3 anclas cotidianas, al despertar, antes de una conversación y al acostarte. Practica la oración del aliento y registra en una línea una señal de coherencia. Observa microsincronicidades, mensajes, invitaciones, ajustes de rumbo. Cuando llegue la ansiedad, haz un ciclo extra y nombra la menor acción alineada. En el 7º día, escribe: ¿qué empezó a hacer la vida por ti cuando te hiciste a un lado? Los antiguos maestros ya susurraban este secreto. No se trata de fabricar iluminación, sino de remover los obstáculos a la luz que siempre estuvo aquí. La respiración es la llave maestra que abre cámaras olvidadas, disuelve barreras y revela el potencial que eres desde siempre. Cuando ese saber baja del concepto al cuerpo, algo simple y definitivo ocurre. Dejas de intentar que la vida funcione para ti y permites que opere a través de ti. Y cada suspiro consciente sella ese pacto.
entre tu pecho y el cosmos que respira contigo. Empiezas a volverte un ancla de realidad, no alguien que convence con discursos, sino quien, solo por existir en coherencia, les recuerda a otros que también son vastos. Tu presencia se vuelve un diapasón silencioso que afina ambientes enteros. No es fuerza, es frecuencia. La evolución de la conciencia sucede así, no por imposición, sino por la gravedad dulce de la personalidad. Cada respiración elegida, en lugar de la reactividad, es un voto por el despertar colectivo. Un hilo más, tejiendo el nuevo patrón en el que la conciencia es reconocida como la verdadera fuerza creativa. Y por eso tu camino íntimo reverbera como servicio. Te cuidas por dentro y el mundo encuentra espacio para reorganizarse a tu alrededor. Curiosidad práctica. Cuando se colocan metrónomos sobre la misma base, terminan sincronizándose. Las personas también entran en cadencia cuando respiran a 0.1 H. En círculos de coherencia, 2 minutos de respiración guiada bastan para que bajen las voces, se suavicen las miradas y las ideas fluyan. Pruébalo antes de reuniones. Ojos suaves, inhala 5, exhala 5, por 12 ciclos, sosteniendo un recuerdo de aprecio real. Observa si el diálogo se vuelve menos defensivo y más creativo. Habrás actuado como diapasón humano sin decir una palabra. Hay un fenómeno de masa crítica en curso, como agua que, al cruzar cierta temperatura, cambia de estado. A medida que más personas despiertan a su autoría, el campo colectivo atraviesa una transición de fase. Lo que parecía raro se vuelve norma. Tu práctica individual participa de ese giro. Cada regreso al observador amplía la ventana de paz de nuestro tiempo. Y sí, los guardianes de la sabiduría siempre lo susurraron con nombres distintos. Un ciclo que termina para que otro comience, no por decretos externos, sino por el silencio luminoso de muchas personas recordando quiénes son. La revolución es íntima, pero sus efectos son planetarios. Ritual de 7 días, pulso de la Tierra. Al amanecer y al anochecer, quédate 3 minutos respirando 5-5 con la tensión en el corazón. En la cima de la inhalación, agradece por algo concreto del día. En el fondo de la exhalación, ofrece tu calma al lugar donde estás. Anota una señal diaria de resonancia, una conversación, un alivio, una coincidencia. El 7º día, elige una acción simple de cuidado con el entorno y realízala sin alarde. Observa cómo pequeñas olas externas siguen la ola interna. Los pueblos que guardan la memoria de la tierra siempre supieron: llegaría un tiempo de purificación mansa, en que recordar sustituye a buscar. Algunas tradiciones hablan del ciclo que se cierra y del que amanece, otras describen el paso de la densidad a la verdad. Todas apuntan al mismo gesto: remover lo que cubre la luz, para que la luz haga lo que siempre supo hacer. No necesitas cargar el mundo en los hombros, necesitas sostener tu centro y permitir que el mundo se alinee alrededor. Si esto tocó algo en ti, escribe en los comentarios una palabra ancla para esta fase: coherencia, lume o la que nazca ahí dentro, y llévala en el pecho como quien lleva un faro encendido. Percibes que cada persona que respira conscientemente se vuelve una semilla de este nuevo paradigma, anclando posibilidades más elevadas en el campo común. Deja entonces una palabra en los comentarios, tu firma energética, y elige volver a ella a lo largo del día como quien toca un amuleto invisible. Suscríbete, no solo para estar cerca, sino para permanecer coherente. La repetición crea rieles, y los rieles conducen estados. Cuanto más encarnemos esta verdad, más la reflejará el mundo. Lleva este ritmo contigo, que la respiración sea brújula, la quietud trono, y la conciencia la compañía que atraviesa cada palabra, elección y pausa. Respira, no para escapar, sino para recordar, no para controlar, sino para crear. La respiración es la llave, tú eres la puerta. El siguiente paso pide una revelación simple y decisiva. El campo cuántico no responde solo a tu intención mental, responde a la firma emocional estable que acompaña la intención.
La atención es el volante, la emoción coherente es el combustible. Si tu intención dice sí, pero el cuerpo vibra tal vez, el campo lee el tal vez. Cuando la emoción que cultivas, aprecio sereno, gratitud serena, amor tranquilo, se sostiene por minutos y por días, la intención deja de ser un pedido y se vuelve un comando ecológico al campo. Eso es lo que separa deseos que se disuelven de creaciones que se consolidan. Crea tu sello de firma emocional. Elige una emoción base, por ejemplo, aprecio sereno, y dale 3 anclas sensoriales. Sonido, una música breve que evoque el estado sin esfuerzo. Cuerpo, un gesto discreto, mano en el esternón más hombros que descienden. Frase resumen, ya estoy donde necesito estar. Aplícalo 90 segundos antes de decisiones, respuestas e inicios. Implementa el barómetro somático de coherencia por 7 días. Pregúntate 3 veces al día, ¿mi cuerpo está diciendo sí? Señales de sí, calor en el pecho, nuca suelta, respiración amplia. Señales de no, opresión en el estómago, mandíbula tensa, aliento corto. Ajusta la acción hasta que el cuerpo entre en sí, entonces avanza. Cuando tu intención se casa con un cuerpo en estado de aprecio estable, el campo responde con sincronicidades como confirmaciones de rumbo. No fuerces desenlaces, estabilizas la frecuencia que los vuelve naturales. En los días en que la emoción oscile, no negocies con la mente. Vuelve al sello durante 90 segundos, recupera la base y solo entonces actúa. Esa es la diferencia entre desear mucho y transmitir claro. Ahora que entiendes cómo la respiración crea el campo y a qué responde realmente el campo, experimenta hoy. Elige tu palabra firma, sella la emoción base y aplica el sello antes del primer mensaje que envíes. Observa el microajuste en el tono, la respuesta del otro lado y los pequeños atajos que se abren. Luego vuelve y cuéntame. ¿Cuál fue la primera señal de que tu firma emocional empezó a reorganizar la realidad alrededor?